Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com, como siempre con sus anfitriones Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente dedicaremos esta media hora de su tiempo a conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. La administración Biden entró de lleno en geopolítica de grandes potencias al asumir esta semana un tono de confrontación directa tanto con China como con Rusia. Sí, pero los dos enfrentamientos fueron muy distintos. En el caso de Rusia fue un ataque directo a su líder, Vladimir Putin, contra el cual el presidente de los Estados Unidos, al responder una pregunta de un entrevistador de la ABC, indicó que él sí creía que Putin era un asesino. Inmediatamente la Cancillería rusa respondió retirando a su embajador, que regresó a Moscú para consultas, que es lo que dicen siempre cuando retiran a los embajadores. Y Putin demandó una disculpa, pero fíjate que también dijo en las entrevistas que dio seguido del incidente de Biden: yo le deseo que usted tenga buena salud. Sí, eso fue así como... Con lo cual estaba nutriendo la comidilla mundial sobre la supuesta o el supuesto débil estado de salud del presidente de los Estados Unidos. Sí, eso aparte de que ese es el tipo de cosas que casi es una amenaza. Considerando que el señor envenena gente a izquierda y derecha, uno puede decir, ah caramba, es como le dicen a uno, mire, usted sí tiene una casa bien bonita cuando lo están amenazando a fin de cuentas. Pero bueno, eso en cuanto a Rusia, porque fue bastante álgido y pone las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia en su punto más Pero bajo. antes de que entremos en China para rematar Rusia, yo lo que sí quisiera, porque China es punto y aparte, porque Sí, China es China. otra cultura, Ujú. China es otra estrategia, China es otra economía, China es un fenómeno distinto a Así es. nivel mundial. Pero Rusia sí es el heredero directo de toda esa herencia de políticas públicas del comunismo. Y a mí lo que me llama la atención de lo que dijo Putin inmediatamente después de la entrevista que le diera a la ABC el presidente Biden fue la increíble certeza con que los líderes comunistas se mantienen dentro de los límites de su narrativa. Es decir, parte del comunismo, del éxito del comunismo, el que tuvieron, porque económico ha sido completamente negado, donde han estado en el único país cercano al comunismo que tiene un sistema socialista que yo veo que haya prosperidad económica es Austria, porque el resto de los países donde ha habido el sistema comunista se han acabado con todo. Bueno, por la muestra tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, aquí en nuestro continente. Corea del Norte. Pero también hay que ver Polonia, Hungría y todos los países de Europa Europa Oriental Oriental, sí. que fueron, bueno, Alemania, sin ir muy lejos. Tú cruzabas el muro de un lado para otro y en el oeste lo que veías era prosperidad, clases medias, una economía pujante, y del otro lado lo que veías era una pobreza, una tristeza, una cosa horrorosa, todo el mundo viviendo un cheque del gobierno. Así Pero es. bueno, pero, pero el éxito del comunismo residió, a pesar de su fracaso económico, en que fueron los mejores creadores de narrativas para modificar la realidad y mantener esa narrativa. Sí, así es. Rusia ahora le Puros está mitos, puros mitos. regando al mundo entero la duda sobre si el presidente Biden va a durar su mandato completo o no. Y en la respuesta de Putin, esa narrativa estaba perfectamente bien desarrollada. Bueno, llama la Entonces, atención. claro, hay países que dicen y personas, bueno, pero si esto lo está diciendo el presidente de Rusia, alguna razón tendrá, alguna información tendrá que yo no tengo. Sí. Y realmente no tiene ninguna información nadie, sino lo único que están creando una imagen de debilidad del presidente de los Estados Unidos para dañar a los Estados Unidos. Pero es que además, en contraste,
Justamente esa misma semana, la semana pasada, cuando salió todo esto, Putin hizo una vacación en Siberia, se fue de vacaciones en Siberia. Yo no sé si tú te acuerdas que él se va de vacaciones en Siberia y le sacan fotos de todo tipo, cortando leña, montando ahorita unos vehículos de lo que llaman de todoterreno, caminando sobre la nieve, todo eso, o sea, contrastando su vigor físico con lo que sugiere de Biden. O sea, lo que tú dices es totalmente correcto en ese sentido. Bueno, pero entonces lo que hay que hacer es empezar a corregir esa narrativa y empezar a decir lo que dijo Biden en su entrevista. Porque si hurgamos demasiado en el pasado, efectivamente, el señor es responsable de muchas muertes y creo que va a seguir siendo responsable de otras porque sigue practicando con muchísimo entusiasmo el envenenamiento. Por lo menos Navalny puede dar fe de eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, vamos a ver, porque la verdad es que eso parece ser su arma predilecta. Bueno, y eso de caerse por los sensores, aparentemente también. Pero eso se lo reserva a los periodistas. A los enemigos políticos los envenena con Pero ahora vamos para China, pues. sí. En cuanto a China, me llama la atención que el enfrentamiento que hizo entre los Estados Unidos y China ocurrió durante la primera reunión entre los altos cuerpos diplomáticos de ambos países, en una cumbre celebrada en Alaska. En esa reunión, la administración Biden puso en claro que piensa enfrentarse económicamente a la potencia asiática y que las relaciones entre ambas potencias siempre tendrán un sesgo hacia el respeto a la ley y a los derechos humanos. Bueno, pero yo sí te voy a decir una cosa, con sinceridad. Me parece que era necesario que Estados Unidos empezara a marcar el territorio, Uh -huh. porque durante demasiados años Occidente en su conjunto, no solo Estados Unidos, le permitió una cantidad de libertades a China que China se las tomó como, como un privilegio que le correspondía. Y yo creo que hay que empezar a corregir. Y, por ejemplo, en el terreno económico, la manera como ellos ingresaron en la Organización Mundial del Comercio fue como un país en desarrollo. Y China no Sí, es ningún país en desarrollo. no, no. China es una economía súper desarrollada que tiene que asumir las mismas responsabilidades que de cualquier otra economía desarrollada. Yo creo que sí, Eh, tú seguramente que sabes más de eso que yo, porque yo me acuerdo de ellos entraron cuando todavía estaba el GATT en vigencia, o perdón, sí, y entraron como Most Favored Nation Status, que claro, es lo que se le daba a los países, como tú dices, que se suponía que estaban en desarrollo, para de alguna manera ellos podían poner tarifas, pero no recibían tarifas al contrario. Entonces, eso lo aprovecharon ellos. ellos hicieron dos Voluntariamente. cosas que se les permitió, Ujú. que tener una moneda doble, una para las transacciones internacionales y una para la otra para las transacciones domésticas, que eso no le permiten a nadie. Ujú. En el desde que existe el sistema de Bretton Woods, que es el que rige el sistema financiero internacional, los países tienen que tener una sola moneda, no dos. Y el otro tema fue ese, pues, precisamente, que ellos podían poner, ellos podían poner obstáculos cuantitativos al comercio sin que se los pusieran a ellos. Entonces, Así es. pero ya llegó el momento donde esa economía tan desarrollada no puede aspirar a que si el comercio, si ellos restringen el comercio de otros países no respondan. O sea, El otro tema es esto que que ocurrió la francamente semana pasada, lo perdón, que ocurrió con la población de los, o está ocurriendo con la población de los uigures, es exactamente lo mismo que pasó en Myanmar con los Rohingya. O sea, están exterminando a un determinado grupo étnico por razones religiosas. Y, eh, y si eso se ha condenado en todos los países del mundo, no hay razón por la cual no se condena en China. Ahora bien, yo lo que creo es que de, en la relación entre Estados Unidos y China va a prevalecer al final un entendimiento. No sé qué tan lejos esté el entendimiento, pero va a tener que haber un entendimiento porque la economía mundial no funciona con, con restricciones totales a los intercambios entre Estados Unidos y China. Es decir, si y, mañana
entre China China dice, y los Estados Unidos. no compro nada en Estados Unidos, ni admito que mi gente compre nada. Y Estados Unidos dice lo mismo. Yo te he puesto No, que no, no el 25% del Producto Bruto internacional desaparece. Entonces, en el terreno económico va a tener a largo plazo o a mediano plazo, no sé cuándo, llegar a los acuerdos, pero pero esos acuerdos tienen que estar basados en el respeto a la institucionalidad del mundo, no pueden estar fuera de la institucionalidad del mundo, que es lo que ha pretendido China hasta este momento. Correcto. Ahora, fíjate que una de las cosas y yo creo que va a ocurrir, primero hay que pensar en las caras de lo que estamos hablando. Lo que ocurrió la semana pasada entre Rusia, China y los Estados Unidos tiene muy distintas repercusiones acá, en los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos representa casi 24,5% de la economía mundial. China representa 16 y pico, ¿no? Y Rusia representa menos del 2%. Para los Estados Unidos, China es mucho más importante económicamente que Rusia. Aunque Rusia, como tú dices, es especialista en narrativas complicadas y conspirativas y puede siempre estar eh, eh, creando problemas pues, de algún tipo, más que nada por su ideología. Pero en realidad la relación China y los Estados Unidos, que entre los dos hacen el 40% de la economía mundial, es mucho más importante, no solamente para los dos países, sino para el mundo entero. ¿Ah? Pero los Estados Unidos quiere ciertamente frenar el crecimiento desmedido de la influencia china, tanto en el resto del mundo como en Latinoamérica en particular. Y una de las cosas que yo creo que se va a hablar es mucho acerca de la inversión directa que está haciendo China en Latinoamérica versus los Estados Unidos, que aunque los Estados Unidos representa como el 25% de la inversión directa anteriormente, pues Mira, Carlos, yo sinceramente creo que eso es un non-issue. Te voy a decir por qué. dígame. Si algo en la vida es absolutamente neutral e impermeable a la política, es la infraestructura. Un Ujú. puente que tú construyas para transportar o unir dos ciudades o transportar bienes de un lugar a otro, transporta los bienes de donde venga. El primer socio comercial de América Latina no es China, es Estados Unidos. Estados De Unidos. manera que si China se pone a hacer infraestructura, puertos, aeropuertos, puentes, carreteras, todas van a confluir a un comercio con Estados Unidos. Estados Unidos se va a ahorrar tener que invertir en algo que los holgazanes de los latinoamericanos no han hecho, porque eso da vergüenza que 45 años después de la Segunda Guerra Mundial, que más, muchísimo más, pero vamos a decir 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, estemos con los mismos puertos, los mismos aeropuertos, las mismas carreteras. Y el único país que haya cubierto su territorio entero de carreteras para el transporte de bienes y servicios sea México. Eso da vergüenza. Bueno, tienes toda la razón. El asunto de la infraestructura universal, la utiliza todo el mundo, es ciertamente correcto. Un puente lo utiliza un camión chino, o lo utiliza un camión americano, o lo utiliza un camión europeo, de igual manera. Este, pero el financiamiento ocurrido sí va a crear una dependencia económica de los países que están creando esas relaciones y dependencias económicas con China de un modo sumamente fuerte. Así que yo creo que va más allá simplemente de la infraestructura que están construyendo, las inversiones en materias primas básicas y las inversiones en energías verdes que está haciendo China en Latinoamérica, que es casi un laboratorio para ellos, de lo más interesante. Pero bueno, ahí sí yo creo que tú tienes algo de razón en que los Estados Unidos va a ser una especie de free rider, en particular sobre la infraestructura que está construyendo China. Pero claro, porque mira, los latinoamericanos, China va a querer transportar al mejor precio las materias primas y los productos intermedios que necesita para su proceso de industrialización acelerada.
pero China en ningún momento va a condicionar el uso ni de los aeropuertos, ni de los puentes, ni de las carreteras. Ujú. Y además la gente dice, no, porque es que le prestan el dinero, entonces el país queda empeñado, su libertad política queda empeñada. Eso no es así, eso no es cierto. Los chinos hoy en día usan exactamente los mismos métodos que puede usar Bechtel, una compañía como Bechtel, que titularizan esas deudas y entonces lo único que al titularizarlo, entonces tú vas cobrándole al usuario del puente, al usuario de la carretera o al usuario del aeropuerto a lo largo de los años la inversión que hiciste. Entonces, al final, tú pulverizas en pagos chiquiticos esa inversión y por lo tanto no tienes ninguna capacidad de influir sobre nadie. Mm, China creo que tiene una visión de eso un poquito diferente a la de Bechtel, que está basada creo que es en Texas o en California, no me acuerdo. Y ha sido uno de los grandes consorcios de construcción de infraestructura alrededor del mundo, desde Arabia Saudita, Venezuela, en todas partes. Pero como tú dices, han utilizado ese método para financiarse posteriormente. Pero China ha demostrado, lo que está haciendo por ejemplo ahorita con Taiwán o con Australia, que utiliza las relaciones económicas para influenciar políticas. Así que yo no creo que ellos suelten esa rienda tan fácilmente. No, yo no creo que China, mira, a mi modo de ver, los chinos son uno de los mejores jugadores geopolíticos que tiene el mundo. Ujú. No en vano, esta es la tercera vez en su historia que este país es potencia. Por tanto, quien maneja ese país sabe de geopolítica. Y aquí lo que la geopolítica aconseja es, primero es tu fortaleza económica. Y ellos van a tener las relaciones que sean necesarias con todos los países del mundo para garantizar su fortaleza económica. De ahí, si votaron o no por ellos en la Asamblea General o votaron por ellos o no en el Consejo de Seguridad, eso es peanuts. Mm. Sí. Vamos a regresar a ese punto acerca de China y sus intereses particulares eh, eh, y la defensa de sus propios intereses un poquito más adelante, porque yo creo que es importante hablar lo que mencionaste acerca de su actuación en el Consejo de Seguridad Nacional, perdón, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace un par de años, pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos un poco más adelante. Ahorita sí quiero entrar en la parte de Latinoamérica, si te Okay. parece. Una cosa que ocurrió este sábado que fue sumamente interesante, que un informe, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo su conferencia anual en Barranquilla, Colombia, y sacó un informe en el cual mencionaba varias cosas y me llaman mucho la atención. Carlos, yo sinceramente creo que eso que dijo el BID es, da vergüenza. Me parece una perogrullada. Tienen 50 años diciendo eso Estoy de acuerdo. y, no, y yo no veo Mira, yo del BID soy súper crítica. Ujú. Ojalá con este cambio de mando que está en manos completamente de los Estados Unidos, esto se endereza. Pero la verdad verdadera es que el BID no ha tenido una trayectoria estelar, pero ni más ni menos. El, tú vas a África y vas a Egipto, la represa de Asuán, y entonces, ¿qué te dicen? Bueno, esto fue financiado por el Banco Mundial y el Banco Regional de Desarrollo Africano. Tú vas la bahía del Níger, del río, la desembocadura del río Níger, te encuentras con todos esos trabajos que han hecho para, para ensanchar y pregunta, ¿y quién está haciendo eso? Bueno, con un consorcio de compañías privadas, con el Banco Mundial y con el Banco Africano de Desarrollo. Mm. Tú vas a Marruecos y estas cosas de infraestructura turística tan bella, ¿quién lo hizo? El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y no sé quién.
Por cierto, Haz la misma pregunta sobre el BID en las grandes represas de América Latina, o sea, en el continente americano, las grandes represas están o en Estados Unidos, o en Venezuela, o en Paraguay, Brasil, la frontera de Paraguay con Brasil. ¿Y quién las ha hecho? Las ha hecho o el sector privado o el sector público, pero el BID nunca ha estado ahí. La ampliación del canal de Panamá, el BID no estuvo involucrado para nada. Entonces, dime tú qué es lo que ha hecho el BID. El BID ha fallado. Que sea digno de admiración en nuestro continente. Bueno, esa es una pregunta bien difícil de contestar. Lo que sí quiero, o sea, lo que me llamó la atención es, o sea, es lo que tú dices, como te digo, que la receta que ellos dan, que es hacerse reformas para mejorar la productividad, conectar empresas con cadenas de valor, promover la economía digital, ese tipo de cosas, asegurarse de que las instituciones fiscales sean mejoradas, todo eso se sabe. Eso es cajonérico, es una perogrullada, ¿no? Claro, ellos lo dicen así como que si fuese la gran noticia, pero realmente siempre ha habido todo el mundo echando para su lado, todo el mundo, lo que dicen muchos cocineros haciendo la sopa, pareciera ser. No, no es, una reiteración de lo que ha ocurrido año tras año en Latinoamérica, desde las alcaldías hasta las presidencias, eh, haciendo promesas y diciendo lo que deben hacer, pero verdaderamente no haciendo lo que tienen que hacer. Yo encuentro sinceramente que el video hay que repensarlo. Desde mi punto, de mi experiencia personal, te digo que no es solamente observar su, su participación en el desarrollo de la infraestructura de América Latina, que ha sido bien poco lucido el papel que ha jugado el BID, pero también desde el punto de vista personal. Si yo he estado 2 veces cuando yo trabajaba con corporaciones multinacionales, en 2 ocasiones nos llamaron desde el más alto nivel del BID para que presentáramos unos proyectos que se hicieron, se presentaron, tú sabes cómo es el sector privado. En el sector privado tú tienes que cumplir con metas, con objetivos, con no sé qué, y hay un plazo, las cosas no son eternas, como en las burocracias públicas. Bueno, yo creo que 20 años después yo todavía no sé qué pasó con ninguno de los dos proyectos. Bueno, Entonces, una cosa así que ni siquiera son capaces de mandarte una carta para decirte, mire, sí, los invitamos a que participaran en esto, pero lo que ustedes presentaron no nos gusta, no nos sirve, no es relevante, lo que sea. Pero que no sean ni siquiera capaces de cerrar un capítulo. Bueno, o sea, a mí me llamó mucho la atención la noticia porque decía varias cosas que, bueno, como te dije, en términos de sus soluciones son perogrulladas. Pero aparte de eso, puntualizaba el hecho de que la recesión ocurrida en el año 2020 en Latinoamérica es la peor desde 1821 para toda Latinoamérica. ¿La peor desde cuándo, Carlos? 1821, desde las guerras de independencia de Latinoamérica. Imagínate. Ajá. La caída ha sido brutal. Si tú ves también los informes acerca de la inversión extranjera directa, se estima que va a caer en un 50%, que cayó en un 50% el año 2020. Entonces todo el mundo está ahora, y esto es lo típico que va a ocurrir. Es muy probable que exista un crecimiento relativamente alto en términos de porcentaje en los próximos 2 trimestres. Y la gente va a estar ufanándose acerca de eso. Pero estás creciendo desde un nivel sumamente bajo. No has recuperado todavía donde estabas. O sea, entonces vas a decir, qué sé yo, vas a decir Maduro, ya crecimos 20%, pero de un nivel bajísimo, ¿no? No creciste 20%. Exacto. Recuperaste el 20% que habías perdido, Sí. pero sigues perdiendo. Sí. La matemática es implacable en ese sentido. Sí, bueno, yo te digo con sinceridad, Carlos, mi única
esperanza con América Latina es que terminen de llegar los millennials al poder, que es evidente que mi generación y la anterior fue una catástrofe. Bueno, Yo creo que los millennials tienen más posibilidades de sacar al continente porque les importa de verdad el medio ambiente. ¿Y cuál va a ser la causa más importante de este siglo? El medio ambiente. Reconquistar a la tierra, que es la base de nuestra energía y de nuestra prosperidad. Entonces, ellos, a eso sí les importa. Las políticas de ellos son como más ajustadas a esa armonía con el medio ambiente. También les importa bastante menos estar eso que se llama consumo conspicuo, es decir, estar exhibiendo marcas de yo me objetos acuerdo, carísimos, no sé qué, yo me no acuerdo, les todo el mundo interesa. era que se tenía que tener la camiseta con el caimancito, que si tenía que tener los Nikes y ese tipo de cosas. Sí, eso a ellos no les interesa. Entonces, como es ese tipo de, de De mentalidad. grupo etario Ujú. que tiene unos intereses como mucho más amplios y de más largo alcance que el de mi generación y el de la generación anterior a la mía en América Latina, yo creo que ellos sí pueden llevar al continente a un muchísimo mejor puerto que lo llevamos nosotros. Vamos a nuestro tercer segmento, donde se destaca un incidente que afecta a América Latina, aun cuando ocurrió en África. Ujú. Ese es el proceso judicial contra Alex Saab. Saab fue apresado en Cabo Verde, en el oeste de África, en ruta hacia Irán en junio pasado, aparentemente en una transacción relacionada con venta de oro venezolano. Y fue apresado cumpliendo una orden de arresto de la Interpol solicitada por los Estados Unidos, quien lo acusa de lavado de dinero. Bueno, algunas noticias contradictorias originadas por campañas mediáticas obviamente a favor del señor Saad y cuyo origen es bien dudoso, hicieron creer esta semana que el proceso de extradición de Saad para enfrentar cargos de lavado de dinero en los Estados Unidos había sido descartado. Pero no fue así. La Corte Suprema de Cabo Verde, en donde se encuentra detenido Saad por una orden de arresto internacional emitida por los Estados Unidos, se declaró en jurisdicción y confirmó que la extradición era legal y procedente. Sí. Bueno, regresamos a lo que decía la delegación americana a los chinos, que la ley internacional tiene que cumplirse. eh. Este tipo de gente que están movilizando dineros corruptos no deben ser dejados con impunidad. Yo creo que eso es lo que promueve el sano desarrollo de las naciones y lo que tú estás diciendo, que la nueva generación, aunque Saab es jovencito, nació en el 71, va a cumplir 50 ahorita. No creo que califique de milenio, pero casi casi. No, pero no es un millennial, él es un late baby boomer. Late baby boomer, ok, por eso digo que va a cumplir 50 este año. Este, pero en cualquier caso, yo creo que los milenios sí están en contra de ese tipo de robo descarado que están haciendo impunemente Saab y toda la camarilla de los venezolanos y toda la gente como ellos en todos los países, sea Ecuador, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Pero mira, a mí me da la impresión, Carlos, que este señor Saab debe tener tentáculos en todo lo que es um, the people that count en Venezuela y todo lo que tiene que ver con Venezuela. Ujú. Porque fíjate tú, primero está a cargo de su defensa personas que están cobrando unos honorarios, pero de estrellas de cine. Después, el juez español, ¿cómo que se y llama? ese equipo ha usado todos los argumentos, desde la validez de la jurisdicción de los tribunales de Cabo Verde que la cuestionaron, la solicitud de arresto que dijeron que por Interpol, que no se podía, que Interpol no podía porque Interpol no tenía ningún derecho, no tenía la capacidad para emitir una orden de arresto. Ujú. También han dicho que la condición que el señor tenía inmunidad diplomática porque era un embajador de Venezuela.
Sí, dicen Este, todas esas cosas que no te pueden también visitar, dijeron pero que no los dicen tribunales que no sea americanos no culpable de tenían lo que se le está jurisdicción. culpando. Entonces, mira, hasta que dijeron que los tribunales americanos no tenían jurisdicción. Ujú, Entonces, todo eso demuestra que de verdad, detrás del señor Saad hay una constituyente bien fuerte. ujú. Y yo no creo que solamente el régimen de Venezuela, yo creo que hay mucho más gente involucrada en eso. Es muy probable. Ahora, lo que me llama la atención es que si esto verdaderamente, y supuestamente había un avión de la DEA estacionado ahí en Cabo Verde ya, si esto llega a suceder, confirma lo que tú estás diciendo, que África está en cierto sentido superando a Latinoamérica en muchas de sus instituciones, o sea, a nivel institucional, a nivel de infraestructura, o sea, a muchos niveles, África está superando lo que es Latinoamérica hoy en día. Por supuesto que hay muchos problemas allá, sin lugar a dudas, pero pareciera que están tratando de alguna manera mejorar las condiciones que no se ve tanto como lo que ocurre en Latinoamérica. A lo mejor me Es que yo equivoco. creo que los africanos al final de la tarde están abrazando una idea que es fundamental para el desarrollo, que es el Estado de Derecho. Ujú, No son todos los países, no es con la misma intensidad, pero sí está surgiendo un grupo de países bien interesantes que bajo al amparo del concepto del Estado de Derecho están empezando a progresar. Senegal, por ejemplo, es uno de ellos. Este, misma Kenia, que es la sede de la Organización de la Unidad Africana, pero que ha cuestionado varios de los órganos que habían sido conformados y estos órganos les ha retirado su, su agreement para operar como organismos internacionales. Es decir, tú ves en África un conjunto de movimientos bien interesantes. O sea, se acaban de movilizar todos con el tema de Etiopía, y que ujú. porque se reactivó la guerra civil en Sí, Etiopía. Es decir, tú ves bastante más movimiento hacia el Estado de Derecho en África que en América Latina. sí, Aun cuando América Latina supuestamente, desde el punto de vista del desarrollo institucional, estaría más desarrollada que África. sí. Bueno, yo creo que vamos a dar nuestra conversación hasta el día de hoy aquí. La semana que viene nuevamente compartiremos otras perspectivas sobre temas de gran relevancia en esta y otras regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Les deseamos como siempre un feliz día y una buena semana, estén donde estén.